Desde su infancia, María Fernanda sentía el peso de una sombra oscura en su vida, la de una tradición familiar que parecía inamovible. Nació en una familia mexicana profundamente tradicional, donde el rol de los hombres y mujeres estaba definido antes incluso de que ellos mismos lo entendieran. Los hombres de la familia eran, sin excepción, la fuente de orgullo, la razón de los festejos, los nombres repetidos con respeto en las conversaciones de la sobremesa. Las mujeres, en cambio, eran las cuidadoras, encargadas de construir un hogar seguro y un espacio de apoyo para los grandes logros de sus hermanos, maridos e hijos. María Fernanda era apenas una niña cuando empezó a notar la diferencia en la forma en que la familia trataba a su hermano mayor, Alejandro. Él era siempre el primero en todo, desde el cariño hasta los regalos. Cuando Alejandro cumplió 10 años, recibió una bicicleta nueva, con la que paseaba orgulloso por las calles del barrio, rodeado de los vítores de sus primos y vecinos. Los tíos y abuelos venían a verlo como si fuera un héroe. Y esa noche, su madre cocinó los platillos favoritos de Alejandro para celebrar su cumpleaños. María Fernanda, en cambio, cuando cumplió 10 años, recibió la misma bicicleta, usada y descuidada, que Alejandro ya no quería. Aquella bicicleta vieja representaba mucho más para María Fernanda que una simple diferencia de trato. «Con esto, tienes para aprender a moverte por ahí», le dijo su madre, mientras le entregaba el regalo de segunda mano. «Y ahora, también puedes ayudarme más rápido con las compras», añadió casi como una orden, con una sonrisa que parecía no admitir quejas. Para ella, esto era apenas una muestra de cómo, a ojos de su familia, su vida ya estaba trazada y limitada a los roles de mujer, hermana y, eventualmente, esposa. Las primeras enseñanzas que recibió de su madre no fueron sobre sueños o aspiraciones. A los 12 años, mientras Alejandro recibía charlas sobre cómo convertirse en un hombre de bien, su madre y sus tías enseñaban a María Fernanda a cocinar, a coser, a limpiar la casa y, con énfasis, a ser una buena mujer. Todo esto bajo la promesa de que algún día, si hacía las cosas bien, un hombre decente la elegiría para ser la esposa que cuidaría su hogar y lo esperaría al final de cada jornada. A veces, María Fernanda intentaba rebelarse en pequeños actos de valentía, como preguntar a su madre por qué no podía soñar con estudiar en lugar de dedicarse únicamente a las tareas de la casa. Pero cada intento de cuestionar su papel era respondido con palabras que parecían golpes. Las mujeres no necesitan títulos, necesitan un buen matrimonio. Su madre lo repetía como un mantra, en el que María Fernanda leía más una sentencia que un consejo. Con el paso de los años, la repetición de aquellas palabras y la actitud de su familia comenzaron a sembrar en María Fernanda un sentimiento de insatisfacción y, a la vez, de culpa. ¿Estaba mal desear algo diferente? Sus noches, mientras todos dormían, se llenaban de pensamientos y preguntas que nunca se atrevía a compartir. En esos momentos de soledad, a veces miraba su reflejo en el espejo y se decía a sí misma, casi en un susurro, «Algún día, esto cambiará». A pesar de todo, dentro de María Fernanda germinaba en silencio un deseo poderoso, el de salir de esa vida limitada, de liberarse de aquella tradición. Era un sueño oculto que apenas se atrevía a reconocer, pero que crecía con cada humillación velada, con cada vez que la relegaban a la sombra de Alejandro. Aunque aún no sabía cómo, estaba decidida a encontrar una forma de salir de aquella prisión familiar. Cuando cumplió 16 años, María Fernanda empezó a sentir que aquel deseo de libertad que había guardado en silencio no era algo pasajero, sino una necesidad tan fuerte como respirar. Sin embargo, en su hogar, hablar de deseos y aspiraciones propios era casi un pecado, especialmente para una mujer. Con Alejandro ya en la universidad y toda la atención de la familia volcada en sus logros académicos, María Fernanda decidió, en silencio, que ella también perseguiría sus sueños, aunque tuviera que hacerlo a escondidas y sin apoyo alguno. Su oportunidad surgió una tarde de primavera, mientras caminaba por el barrio rumbo al mercado. Pasó frente a la lavandería de doña Teresa, una mujer mayor y generosa que solía ofrecerle dulces cuando era niña. Ese día, sin embargo, la vio agobiada, luchando con montones de ropa y una vieja plancha que no paraba de soltar vapor. «¿Te ayudo, doña Teresa?», preguntó sin pensar. Doña Teresa, agradecida, la aceptó, y entre conversación y risas, le ofreció a María Fernanda un pequeño trabajo ayudándola en la lavandería.
Al principio, María Fernanda dudó en aceptar. Sabía que su madre no vería con buenos ojos que su hija trabajara en algo tan humilde y innecesario, pero cuando doña Teresa le prometió un pago por cada semana de trabajo, algo se encendió en su interior. Esos pequeños ingresos significaban para María Fernanda algo más que dinero. Representaban su primer paso hacia la independencia, una posibilidad de hacer algo que fuese verdaderamente suyo. Así fue como, a los 16 años, comenzó a trabajar todas las tardes en la lavandería. Su madre creía que María Fernanda iba a ayudar a la iglesia del barrio, y como esto le parecía un destino apropiado, no cuestionó demasiado. Durante meses, la joven mantuvo aquel pequeño trabajo en secreto, manejando con cuidado cada peso que ganaba y escondiéndolo en un lugar donde nadie pudiera encontrarlo. Con el dinero que ahorró, María Fernanda tomó una decisión aún más audaz. Se inscribió en un programa de educación para adultos. Todas las noches, después de su jornada en la lavandería, asistía a las clases que se impartían en una pequeña escuela comunitaria al otro lado de la ciudad. El cansancio era abrumador. Sus días empezaban temprano en casa, donde debía cumplir con las tareas que su madre exigía. Luego trabajaba en la lavandería, y finalmente pasaba la noche estudiando hasta caer rendida. A menudo regresaba cuando ya todos dormían, pero cada vez que abría los cuadernos y leía las lecciones, sentía una mezcla de cansancio y euforia que le recordaba por qué había empezado. Uno de los profesores, el señor Ramírez, notó su dedicación y se acercó a ella una noche después de clases. «Tienes algo especial, María Fernanda. No todos tienen la fuerza para aprender así, casi en secreto. Sigue adelante. No dejes que nadie te detenga», le dijo, mirándola con un respeto que pocos le habían mostrado antes. Para María Fernanda, aquellas palabras fueron como un bálsamo, un aliento que le confirmaba que estaba en el camino correcto, aunque tuviera que recorrerlo sola. El día que finalmente se graduó del nivel medio, se miró en el espejo y apenas reconoció a la joven que la miraba de vuelta. Era una mujer con un diploma en la mano, logrado a fuerza de voluntad y esfuerzo propio. Aquel papel representaba no solo un logro académico, sino la promesa que ella misma se había hecho. La promesa de no dejar que su vida fuera definida por las expectativas limitantes de su familia. Su madre, al ver el diploma, no mostró ninguna emoción. «¿Y para qué te va a servir eso? Mejor invierte tu tiempo en aprender algo útil para la casa», le dijo con indiferencia, como si el esfuerzo de su hija fuera insignificante. Pero María Fernanda, en lugar de sentirse herida, sonrió en silencio. Sabía que ese era solo el principio de su camino. Con cada día que pasaba, su sed de libertad crecía y su deseo de encontrar su propio valor, de ser alguien más allá de las paredes de su casa, se volvía inquebrantable. Así empezó su verdadera lucha por una vida distinta, una vida que, aunque difícil, sería suya y solo suya. María Fernanda tenía 22 años cuando conoció a Francisco, un mecánico del barrio que trabajaba en una pequeña pero concurrida taller. Era un hombre de pocas palabras, pero con una sonrisa cálida que a ella le parecía un refugio en medio de su realidad difícil. Francisco parecía comprender la lucha de María Fernanda, aunque ella apenas le hablaba de sus anhelos y del peso de la tradición familiar que llevaba encima. A él le gustaba cómo se movía con determinación y la forma en que defendía sus ideas cuando hablaban sobre el futuro. «Eres distinta a todas las mujeres que conozco», le dijo una tarde mientras tomaban un refresco en la plaza del barrio. María Fernanda sintió que por primera vez alguien la miraba sin juzgarla, sin expectativas ajenas, y eso despertó en ella una ilusión que no había sentido antes. A los pocos meses, se casaron en una ceremonia modesta pero significativa para ambos, en la pequeña iglesia del barrio. Sin embargo, a pesar de la alegría inicial, la entrada de María Fernanda a una nueva familia trajo consigo un desafío aún mayor de lo que imaginaba. Doña Rosa, la madre de Francisco, era una mujer rígida, controladora, y con ideas profundamente tradicionales, incluso más arraigadas que las de la madre de María Fernanda. Desde el principio, Doña Rosa no aprobaba el matrimonio de su hijo con una muchacha que andaba por ahí estudiando cosas que no le servirían para nada. A sus ojos, María Fernanda no era lo suficientemente buena para su hijo, y no dudaba en repetirlo cada vez que tenía la oportunidad, con palabras que disfrazaba de consejos, pero que eran como dardos venenosos. Francisco necesita a una esposa que sepa cuidarlo, no a una joven terca y caprichosa, decía a sus amigas cuando María Fernanda no estaba cerca. Francisco, sin embargo,
Trataba de calmar las aguas entre su esposa y su madre. «Ten paciencia con ella, mi amor», le decía, mientras le prometía que algún día las cosas mejorarían, que los comentarios de su madre desaparecerían con el tiempo. «Un día vamos a tener nuestro propio lugar, y todo será distinto», prometía. Pero el tiempo pasaba, y la situación no cambiaba. Vivían en un pequeño cuarto de la casa de Doña Rosa, una vivienda que ella manejaba con autoridad, y cada rincón parecía recordarle a María Fernanda que allí no era bienvenida. La tensión crecía a diario, y aunque María Fernanda intentaba soportar en silencio por el bien de su matrimonio, cada comentario de su suegra era como una herida que no dejaba de abrirse. Los problemas financieros tampoco tardaron en aparecer. Francisco ganaba apenas lo suficiente para cubrir los gastos básicos, y Doña Rosa se negaba a ayudar en lo mínimo. «Yo ya crié a mi hijo, ahora es tu responsabilidad mantenerlo bien», le decía con desprecio a María Fernanda cada vez que ésta insinuaba que podrían mejorar la situación si Doña Rosa colaborara un poco. Mientras tanto, las promesas de Francisco de mejores días comenzaban a sonar cada vez más vacías, y el cansancio se acumulaba en María Fernanda, quien trataba de soportar cada humillación, cada comentario hiriente, solo para evitar una confrontación que podría empeorar las cosas. Una noche, después de una larga jornada de trabajo en la lavandería, María Fernanda llegó a casa y encontró a Doña Rosa en la cocina, hablando en voz baja con Francisco. Al verla entrar, la suegra le lanzó una mirada de desaprobación y suspiró, como si con solo verla la paciencia se le agotara. «Mujer que no sabe poner a su marido por encima de sus caprichos, nunca será buena esposa», murmuró Doña Rosa, mientras miraba a su hijo, esperando su aprobación. María Fernanda sintió una mezcla de enojo y humillación, pero respiró hondo y siguió adelante, aguantando en silencio. Con cada día que pasaba, la idea de que aquel matrimonio era una nueva prisión se volvía más clara. Doña Rosa estaba decidida a hacerle saber a María Fernanda que no era bienvenida y que no sería parte de la familia mientras ella pudiera impedirlo. Francisco, por su parte, parecía cada vez más resignado, como si ya no le importara cumplir las promesas que le había hecho a su esposa. María Fernanda, cansada y desilusionada, comenzaba a cuestionarse si su matrimonio con Francisco realmente podría ofrecerle la libertad que tanto había anhelado. Pero en su interior, la misma determinación que la había llevado a obtener su educación y a desafiar las expectativas familiares no desaparecía. María Fernanda no estaba dispuesta a resignarse. Sabía que ese no podía ser el destino que había soñado para ella, aunque en ese momento no sabía todavía cómo cambiarlo. Con el paso del tiempo, María Fernanda sentía cómo su fuerza interior empezaba a desmoronarse. Las promesas vacías de Francisco y la constante hostilidad de Doña Rosa parecían consumir poco a poco la chispa que la había llevado a pelear por su propio valor y libertad. Ahora, su vida se reducía a soportar en silencio cada menosprecio y cada palabra hiriente. Sin embargo, un incidente marcó un punto de quiebre, uno que revelaría hasta qué punto Francisco se había distanciado de ella. Todo sucedió durante una reunión en el taller donde Francisco trabajaba. Era una celebración sencilla, una comida organizada por el dueño del taller para agradecer a los empleados y sus familias. Francisco insistió en que María Fernanda lo acompañara, y ella, aunque reticente, aceptó pensando que tal vez, lejos de la casa de Doña Rosa, podrían compartir un momento de tranquilidad. Al llegar, los colegas de Francisco y sus esposas los recibieron con amabilidad, y durante un breve instante, María Fernanda sintió que quizás aquel día podría ofrecerle un respiro. Sin embargo, mientras avanzaba la tarde, Francisco empezó a beber más de lo habitual. Con cada trago, su actitud hacia María Fernanda se volvía más fría y distante. Finalmente, cuando uno de sus compañeros hizo un comentario sobre el esfuerzo que supone mantener un hogar, Francisco, entre risas y sin vacilar, respondió: «Ah, yo no tengo de qué preocuparme. Ella está para eso. En la casa, María Fernanda es solo la empleada». Las palabras resonaron en el aire, y en un instante, toda la sala enmudeció. María Fernanda sintió que su rostro ardía, pero el dolor en su pecho era aún más profundo. No solo la había humillado públicamente, sino que había dejado claro que, para él, su valor no iba más allá de las tareas que realizaba en el hogar, como si sus sueños, su esfuerzo y su dignidad no significaran nada. Nadie dijo nada. Algunos miraban a otro lado, mientras otros esbozaban sonrisas incómodas. Francisco, por su parte,
Apenas notó el silencio que se había creado, y siguió hablando con sus amigos, indiferente a la vergüenza que acababa de provocar en su esposa. Cuando finalmente regresaron a casa, María Fernanda no intercambió una palabra con Francisco. Las imágenes de aquella humillación se repetían en su mente, junto con la risa de Francisco, las miradas de sus compañeros y el eco de aquellas palabras crueles. Pero lo peor estaba por venir. Al día siguiente, revisando la camisa de Francisco antes de meterla en la lavadora, encontró una pequeña nota escondida en el bolsillo. Al abrirla, el corazón le dio un vuelco. Era un mensaje escrito a mano, con una letra que no era de él. «Te espero el martes, como siempre. No tardes, mi amor», decía la nota, firmada con una inicial femenina. Era la prueba irrefutable de que Francisco le estaba siendo infiel. Por un momento, María Fernanda sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. La humillación pública ya era una herida difícil de sanar. Pero descubrir la traición de su esposo era algo que destrozaba cualquier esperanza de salvar aquel matrimonio. Se sintió abandonada, traicionada y despojada de todo lo que una vez había creído valía la pena. Pero, al mismo tiempo, algo despertó en su interior. Con una claridad nueva y una fuerza que no había sentido en mucho tiempo, María Fernanda comprendió que no podía seguir soportando aquella vida. Era el momento de tomar una decisión, de hacer justicia por sí misma y recuperar la dignidad que Francisco había pisoteado. En lugar de confrontarlo de inmediato, María Fernanda comenzó a buscar ayuda legal en secreto, determinada a luchar por lo que era justo. No solo quería divorciarse, quería recuperar su libertad y asegurarse de que, al salir de ese matrimonio, lo haría con la frente en alto. Cuando finalmente le habló a Francisco sobre el divorcio, él reaccionó con indiferencia y desdén, casi como si se hubiera librado de un peso. Sin embargo, no contaba con que María Fernanda estaba dispuesta a luchar por sus derechos. La batalla legal fue intensa y difícil, pero María Fernanda no retrocedió. La traición y el dolor que Francisco le había causado no iban a derrotarla. Al contrario, esos mismos dolores la impulsaron a pelear con una determinación que él nunca había imaginado. Francisco intentó intimidarla, pero María Fernanda se mantuvo firme, impulsada por el deseo de cerrar aquel capítulo de su vida y dejar atrás a quien había destruido su confianza y sus sueños. Finalmente, después de meses de enfrentamientos legales y humillaciones públicas, el divorcio se concretó. Aquel proceso, aunque doloroso, representaba para ella una liberación. María Fernanda emergió de aquella batalla con una nueva fuerza interior, una fortaleza que le recordaba que era capaz de enfrentar cualquier obstáculo, incluso uno tan doloroso como el desprecio de su propio esposo. Después del divorcio, María Fernanda sentía que su vida había quedado en ruinas. Había perdido no solo su matrimonio, sino también las pocas ilusiones que alguna vez había puesto en Francisco y en su idea de una vida compartida. Sin embargo, a pesar de ese dolor profundo, la separación le había dado algo invaluable: la libertad de comenzar de nuevo. Sin el apoyo de su familia y sin Francisco, María Fernanda tuvo que buscar trabajo de inmediato para mantenerse a sí misma. Tras varias semanas de búsqueda infructuosa, consiguió una posición como auxiliar de cocina en la casa de don Luis, un empresario viudo y respetado en la ciudad. Don Luis era un hombre maduro, de trato amable y sereno, que valoraba profundamente a las personas que trabajaban para él. En sus primeros días, María Fernanda observaba su nuevo entorno con una mezcla de timidez y gratitud, sintiendo que finalmente estaba en un lugar donde nadie la juzgaba por su pasado. Al principio, su trabajo era duro, no solo porque la cocina era exigente, sino también porque cada vez que se veía en el reflejo de los utensilios de acero, recordaba cómo había terminado en aquel lugar, sola, con el corazón roto y las heridas de la humillación aún abiertas. Sin embargo, don Luis fue un jefe comprensivo, que siempre trataba a María Fernanda con respeto. A diferencia de lo que había vivido con Francisco y su suegra, en la casa de don Luis sentía por primera vez que se le valoraba por su esfuerzo y dedicación, y no solo por su rol de mujer. Con el tiempo, María Fernanda y don Luis desarrollaron una relación de amistad y respeto mutuo. Él la escuchaba con interés y, aunque no era hombre de muchas palabras, le hacía preguntas sobre su vida, sobre sus sueños, y en ningún momento la juzgaba o intentaba imponerle sus opiniones. «Eres fuerte, María Fernanda. Hay algo en ti que inspira confianza», le dijo un día mientras ella servía la comida. Aquellas palabras, simples pero sinceras, hicieron que ella sintiera que estaba en el camino correcto
que finalmente empezaba a descubrir su propio valor. Cada día en la cocina era una nueva oportunidad de redescubrirse. Aprendió a cocinar nuevos platillos, a mejorar su técnica y a aportar ideas sobre cómo organizar mejor las cosas en la cocina, lo cual sorprendía a don Luis. Él, en vez de corregirla o menospreciarla, escuchaba sus sugerencias con atención y hasta pedía su opinión sobre ciertos temas. María Fernanda, poco a poco, comenzó a dejar atrás el resentimiento y el dolor, y a reemplazarlos con orgullo y dignidad. Su trabajo en la cocina no solo le brindaba un sustento económico, sino que también le permitió recuperar su confianza. Sabía que su nueva vida no sería fácil, pero cada día, entre ollas y sartenes, se recordaba a sí misma que era capaz de construir su propio destino. Con cada platillo que preparaba, cada conversación con don Luis, y cada noche que regresaba a su humilde departamento, María Fernanda se sentía más segura y convencida de que aquella nueva vida podía, finalmente, ser suya. Además, su relación con don Luis evolucionó lentamente. Aunque al principio solo se trataba de una relación de empleador y empleada, la amistad genuina y el respeto mutuo que compartían comenzó a convertirse en algo más. Él nunca hizo avances ni insinuaciones, pero el cariño y la admiración crecían entre ambos de manera natural, como si la vida los hubiera unido en el momento justo. María Fernanda sentía una calidez y un respeto que jamás había experimentado en su matrimonio. Esta segunda oportunidad que la vida le brindaba era algo que nunca había imaginado. Aunque el pasado aún dejaba huellas, cada día en la casa de don Luis era un paso más hacia una vida en la que, por primera vez, se sentía realmente en paz. María Fernanda comenzaba a entender que el dolor que había pasado no era un final, sino el principio de una historia diferente, una historia donde su dignidad y felicidad eran lo más importante. Con el paso de los meses, la vida de María Fernanda fue tomando un rumbo inesperado pero tranquilizador. Su trabajo en la cocina de don Luis se volvió más que una simple ocupación. Era su espacio seguro, su refugio. La rutina, antes tan monótona y pesada, se había transformado en algo reconfortante. Cada mañana, llegaba con energías renovadas, y cada noche se iba a casa sintiendo que había construido algo, aunque fuera solo un día más en aquella casa llena de historias y memorias. Don Luis, que la observaba trabajar cada día con admiración, no podía evitar sentirse conmovido por la perseverancia y dedicación de María Fernanda. Era evidente para él que ella había pasado por dificultades, aunque nunca hablaban directamente de los detalles de su vida anterior. Pero lo que realmente le impresionaba era su capacidad para levantarse con gracia y firmeza después de cada caída. Por su parte, María Fernanda no dejaba de agradecer la oportunidad de trabajar en un ambiente donde, por primera vez, se sentía valorada por lo que realmente era. Poco a poco, una complicidad empezó a florecer entre ellos. Pasaban cada vez más tiempo juntos, incluso después de que terminaban sus respectivas responsabilidades. A veces, don Luis le contaba sobre su pasado, sobre los retos de dirigir su negocio después de la pérdida de su esposa, sobre su familia y sus miedos. En una ocasión, mientras tomaban café al final del día, él compartió una reflexión que María Fernanda nunca olvidaría. La vida a veces nos quita cosas, María, pero también nos da segundas oportunidades, aunque vengan disfrazadas de trabajo o amistad. María Fernanda lo escuchaba, intrigada por su historia y sorprendida de que alguien como él, un hombre respetable y con una vida aparentemente perfecta, pudiera entender lo que significaba perderlo todo. Fue en esa amistad sincera, en la confianza creciente que compartían, que María Fernanda comenzó a encontrar un tipo de amor y de respeto que jamás había experimentado. Era una relación de profunda comprensión, algo que jamás había tenido en su matrimonio. Además, la pequeña hija de don Luis, Ana Sofía, una niña de 6 años, rápidamente se encariñó con María Fernanda, viéndola casi como una figura materna. María Fernanda le enseñaba a la pequeña a cocinar recetas sencillas, y juntas compartían tardes llenas de risas y juegos. Para Ana Sofía, ella era más que una simple empleada de su padre, era alguien en quien confiaba, alguien que le leía cuentos antes de dormir, y que la ayudaba con sus tareas cuando don Luis estaba ocupado. Para María Fernanda, aquella pequeña significaba una nueva razón para seguir adelante, un vínculo que no esperaba pero que la llenaba de una felicidad inesperada. Don Luis, al notar la conexión entre su hija y María Fernanda, empezó a considerar la posibilidad de una vida juntos, aunque no se atrevía a mencionarlo.
Sabía que María Fernanda necesitaba tiempo y espacio para sanar sus propias heridas, y él estaba dispuesto a esperar. La relación entre ellos se desarrollaba con naturalidad, sin prisa, como si ambos comprendieran que las mejores cosas de la vida no debían forzarse. Una noche, después de una cena que María Fernanda había preparado con esmero, don Luis se armó de valor y, mirándola con una ternura que jamás había mostrado abiertamente, le dijo: «María Fernanda, sé que la vida no ha sido fácil para ti, y no quiero apresurar nada, pero quiero que sepas que aquí, en esta casa, siempre tendrás un lugar seguro. Y yo quiero ser parte de tu felicidad, si alguna vez decides permitírmelo». María Fernanda sintió cómo se le aceleraba el corazón. No esperaba aquella confesión, aunque en el fondo siempre había sentido que su amistad con don Luis tenía algo más. Sus ojos se llenaron de lágrimas de gratitud, y con una sonrisa tímida le respondió: «Don Luis, nunca pensé que encontraría paz y alegría en un lugar tan inesperado, pero usted y Ana Sofía me han devuelto la vida de una forma que jamás imaginé. Gracias por todo». Desde aquella noche, aunque no definieron nada en palabras, ambos sabían que su relación había cambiado. Ahora, en aquella casa, María Fernanda no solo encontraba estabilidad y respeto, sino que, por primera vez en su vida, vislumbraba la posibilidad de una felicidad genuina, una en la que ella podía ser ella misma, sin temor al juicio o a las humillaciones. A pesar de la tranquilidad que empezaba a rodearla, María Fernanda aún llevaba dentro las cicatrices de su pasado. Aquel dolor, enterrado bajo la rutina y la calma, a veces surgía inesperadamente, trayendo consigo recuerdos de la humillación, la traición y el desprecio que había vivido. Sin embargo, ahora sentía que debía enfrentarlos, aceptarlos y, de alguna forma, hacer las paces con ese dolor para poder avanzar realmente. Una tarde, mientras guardaba algunas cosas en el viejo baúl que don Luis le había asignado para sus pertenencias, María Fernanda encontró una foto antigua de ella con su familia. Estaban sus padres, su madre con esa expresión fría y distante que recordaba tan bien, y su hermano Alejandro, sonriendo con esa seguridad que siempre había tenido. Al ver la imagen, sintió una mezcla de nostalgia y resentimiento. Había pasado tanto tiempo intentando olvidar aquellos años, aquellos sueños que su familia nunca apoyó, que ahora, al enfrentarse de nuevo con ellos, comprendía que el pasado era una herida aún abierta. Decidida a cerrar ese ciclo, María Fernanda viajó un fin de semana a su antiguo barrio, donde aún vivía su familia. Era una decisión que le generaba nerviosismo, pero también una especie de alivio. Necesitaba, aunque fuera por última vez, hablar con ellos, enfrentarse a quienes habían decidido su destino antes de que ella misma pudiera entenderlo. Cuando llegó, su madre la recibió con la misma indiferencia de siempre, como si el tiempo no hubiera pasado. Alejandro, ahora un hombre exitoso, la miraba con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Durante la comida, hablaron superficialmente de lo que había sido de sus vidas. Su madre hizo comentarios sobre cómo había perdido el rumbo al divorciarse, sugiriendo que quizás hubiera sido mejor quedarse con Francisco, porque al menos él sí era un hombre de verdad. María Fernanda respiró profundamente, conteniendo su impulso de responder con enojo. En lugar de eso, decidió compartir su verdad. Les habló de las humillaciones, de la traición que había vivido y de la libertad que sentía ahora, trabajando en la casa de don Luis y cuidando a la pequeña Ana Sofía. Habló de su orgullo al haber encontrado un lugar donde la valoraban y de cómo estaba aprendiendo a ser feliz sin depender de las expectativas de los demás. Sus palabras parecieron caer como un golpe en la mesa. Su madre la miraba incrédula, y Alejandro bajó la mirada, como si de pronto entendiera la dureza de la vida que su hermana había enfrentado. Al terminar, María Fernanda sintió que, aunque ellos no cambiaran, había logrado expresar algo que llevaba guardado por años. No esperaba que su madre o Alejandro la comprendieran por completo, pero sí que supieran que ella ya no era aquella niña que callaba y obedecía. Cuando se despidió, su madre la abrazó, de una forma tensa y distante, pero fue la primera vez que María Fernanda sintió que la despedida era definitiva. Al salir de aquella casa, se sintió más ligera, como si una carga invisible se hubiera desvanecido. Sabía que no podía cambiar a su familia, pero podía perdonarlos, o al menos aprender a aceptar el pasado sin que éste definiera su futuro. De regreso en la casa de don Luis, aquella noche se sentó junto a él en la cocina, sin decir una palabra, pero con una serenidad que nunca antes había sentido. Don Luis,
En su silencio comprensivo, simplemente le tomó la mano, ofreciéndole un gesto de apoyo que no necesitaba palabras. María Fernanda comprendió entonces que había encontrado un nuevo hogar, uno donde podía ser ella misma sin cargar con el peso de las expectativas ni el juicio de nadie. Con el paso del tiempo, la vida de María Fernanda se transformó en una paz que nunca había imaginado. Vivía ahora no solo en el refugio de su independencia, sino también en la seguridad de un amor genuino, uno que había surgido en medio de las risas de la pequeña Ana Sofía y el apoyo silencioso de don Luis. Aquella casa, que una vez fue solo un empleo, se había convertido en un verdadero hogar, un espacio en el que cada rincón hablaba de respeto, ternura y aceptación. Una noche, mientras todos estaban en la sala viendo una película, don Luis rompió el silencio con una pregunta que la dejó sin palabras. Con Ana Sofía dormida en el sofá y la luz suave iluminando la estancia, él tomó la mano de María Fernanda y, mirándola con una intensidad que no necesitaba palabras, le preguntó si estaría dispuesta a dar el siguiente paso. María Fernanda, sé que hemos pasado por mucho y no quiero apresurarte, pero quiero que sepas que esta casa es tan tuya como mía. Quiero que estés aquí, oficialmente, no como empleada, sino como mi compañera de vida. ¿Te gustaría vivir esta vida a mi lado? Las palabras de don Luis resonaron en su mente mientras una ola de emociones se mezclaba en su pecho. María Fernanda sabía que su respuesta no era solo una decisión amorosa, sino un acto de liberación. Decir sí significaba que ella estaba aceptando una nueva vida, una en la que se permitía ser feliz y valorada, sin importar lo que el pasado hubiera dejado. Con lágrimas en los ojos, asintió suavemente, y sin más, ambos compartieron un abrazo que sellaba una nueva etapa para ambos. Los días siguientes fueron una mezcla de emoción y gratitud. Ana Sofía se mostraba feliz de tenerla allí permanentemente, corriendo por la casa y riendo como si todo hubiera sido planeado desde el inicio. María Fernanda, ahora oficialmente parte de aquel hogar, se sentía completa, como si todos los pedazos rotos de su vida anterior finalmente hubieran encontrado su lugar. Con el tiempo, comenzaron a hacer planes para el futuro. Don Luis, siempre respetuoso y amoroso, le ayudó a crear un pequeño negocio de catering, donde ella podía desarrollar su talento en la cocina y sentirse orgullosa de los frutos de su esfuerzo. Pronto, el vecindario comenzó a hablar de sus platillos caseros, de los sabores únicos que solo ella sabía crear, y el negocio fue creciendo, dándole a María Fernanda no solo independencia económica, sino también un propósito renovado. Un día, mientras servía una comida para un evento local, una mujer se acercó a felicitarla. Era doña Teresa, la misma dueña de la lavandería donde había trabajado tantos años atrás. «Mira hasta dónde has llegado, María Fernanda», le dijo con una sonrisa cálida y orgullosa. En ese momento, comprendió que su vida había cambiado de forma radical, que cada esfuerzo, cada lágrima y cada caída la habían conducido hasta allí. Años después, cuando miraba a su familia, a don Luis, a Ana Sofía y al pequeño bebé que ambos esperaban juntos, María Fernanda entendió que, a pesar de las heridas del pasado, había encontrado una vida de paz, dignidad y amor. Su historia no era la de alguien que había sido derrotada, sino la de alguien que había aprendido a ser fuerte en la adversidad, a perdonar sin olvidar y a construir su felicidad con sus propias manos. Finalmente, aquella niña que una vez soñó con encontrar su propio valor, que desafió las expectativas de todos y luchó por su independencia, había encontrado un destino más hermoso del que alguna vez imaginó. Gracias por acompañarnos en esta emotiva historia de María Fernanda. Si te ha gustado esta historia y quieres seguir disfrutando de más relatos conmovedores, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así te aseguramos que no te perderás ninguna de nuestras próximas historias. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.